¿Qué es lo que le hace el alcohol a tu cuerpo? ¿Qué le hace al hígado? ¿O al cerebro? ¿Y por qué provoca esos síntomas que ves en las personas intoxicadas o ebrias? ¿Y existe una cantidad segura de alcohol que la gente puede ingerir? Si es así, ¿cuánto? Bueno, en el video de hoy responderemos estas preguntas y más. Entonces, como siempre, hagámoslo. El tipo de alcohol que los humanos ingerimos es el alcohol etílico o etanol. De aquí adelante simplemente lo llamaré alcohol. Cuando ingerimos y tragamos el alcohol, este descenderá por el esófago y entrará al estómago. Y si abro este otro estómago, puedes ver el revestimiento interno o la mucosa gástrica que lo recubre. La razón por la que muestro esto es porque parte del alcohol puede ser absorbido a través de esta mucosa e ir al torrente sanguíneo. Sin embargo, esto es solo una pequeña cantidad. Pero debo aclarar que la absorción del alcohol y la rapidez con la que entra al torrente sanguíneo depende del contenido del estómago. O sea, que el alcohol se absorbe más rápido si está vacío. Si, por ejemplo, hay grasa o proteína en el estómago, ralentizará la pequeña cantidad que puede ser absorbida por él. Y lo más importante, también ralentizará el vaciamiento gástrico. Eso desacelera los movimientos del contenido estomacal hacia el intestino delgado, y es en este órgano donde se absorbe la mayor parte del alcohol. Cuando el alcohol es absorbido por el estómago y el intestino, va directamente a este gran órgano que están viendo aquí, el hígado. Seguro que muchos han oído que el hígado realiza la mayor parte del trabajo para desintoxicar el cuerpo del alcohol. Pero entender exactamente cómo hace esto el hígado es importante porque nos ayudará a comprender algunas de las posibles consecuencias negativas de la ingesta del alcohol. Así que una vez que el alcohol es absorbido en la sangre, por el intestino delgado y un poco desde el estómago, todos los vasos sanguíneos de esos órganos van a converger en una vena llamada vena porta hepática. Hepático es relativo al hígado. A medida que la sangre pasa al hígado, gran parte de ese alcohol se moverá hacia las células hepáticas llamadas hepatocitos para ser metabolizados. Y eso es lo que mostraremos en este rectángulo. Representa la célula hepática o hepatocito. Obvio no a esta escala, pero entienden la idea. La primera conversión que va a suceder es que el alcohol se va a convertir en algo llamado acetaldehído, lo que requiere el uso de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa y también un cofactor llamado NAD. Vemos el NAD entrar y salir como NADH. Y estas enzimas y cofactores serán importantes para nuestra discusión en un momento, de hecho para el resto del video, así que mantengámoslo en mente. Pero, quiero destacar algo, este acetaldehído en realidad es más tóxico que el propio alcohol en sí mismo, y juega un papel crucial en los impactos negativos del alcohol. Por eso, la próxima conversión de las células hepáticas es muy importante. Las células hepáticas convierten el acetaldehído en acetato, y requiere otra enzima llamada aldehído deshidrogenasa, así como otro NAD. Este paso ocurre dentro de las mitocondrias y olvidé decir que el primer paso fue en el citosol de la célula hepática. El acetato puede ser utilizado como energía. Esto requeriría unos pasos más, pero no obstante, es una opción mucho mejor que permitir la acumulación de acetaldehído dentro del hígado. Sin embargo, la razón por la que les menciono estas enzimas y este cofactor NAD es porque serán importantes cuando tengamos situaciones de ingestión de altos niveles de alcohol o el uso crónico de alcohol. Supongo que una especie de adelanto sería que descubriremos que podemos sobrecargar estos sistemas, lo que tiene efectos negativos en el cuerpo. Pero volvamos a cuando absorbemos el alcohol a través del intestino delgado y esa pequeña cantidad por el estómago. Sí, la sangre que proviene de esos órganos va directamente al hígado, pero no todo el alcohol podrá moverse del torrente sanguíneo al hígado la primera vez que circula la sangre. Eso significa que algo del alcohol sin metabolizar podrá circular a través del cuerpo antes de pasar de nuevo al hígado. Una parte llegará a lugares que pueden deshacerse del alcohol, por ejemplo, alrededor del 5% se puede excretar por los riñones, glándulas sudoríparas e incluso los pulmones, por lo que se puede oler el alcohol en el aliento, y como el alcoholímetro puede detectar alcohol en el cuerpo de uno. A medida que el alcohol circula por el resto del cuerpo, puede llegar sin problemas a las células. Y obviamente, algunas de estas células son neuronas que componen el cerebro. Cuando el alcohol llega al cerebro, afecta múltiples áreas y veremos algunas de ellas que ayudan a explicar los efectos observados del alcohol. La primera que discutiremos es la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro. La corteza prefrontal está involucrada en múltiples actividades. Algunas son cosas como el razonamiento, el pensamiento, la planificación, el juicio y el control de impulsos. Suprimir esta área del cerebro con alcohol explica por qué las personas dicen y hacen cosas que no harían normalmente si no hubieran bebido en primer lugar. El hipocampo es otra área afectada por el alcohol.
Una de sus funciones es formar y almacenar memoria a corto plazo, lo que explica los efectos del alcohol en la memoria e incluso los llamados apagones que algunos experimentan a niveles más altos de ingesta de alcohol. Después está el cerebelo, que es esta porción hermosa en la base del cerebro. Esto coordina el movimiento, el equilibrio y muchas más cosas, pero estoy seguro de que no te sorprenderá saber que si el alcohol afecta a esta área, explica por qué la gente tropieza, pierde el equilibrio, coordinación y esta supresión general de la función motora. Además, tal vez has experimentado o lo notaste en alguien más, beber alcohol tiende a hacerte orinar más. La razón de esto es que la ingesta de alcohol inhibe la secreción de una hormona llamada hormona antidiurética, que se secreta desde esta increíble estructura llamada glándula pituitaria. Quizás hayas oído hablar de un diurético. Un diurético te hace orinar u orinar más. Así que la hormona antidiurética le dice a tus riñones que retengan más agua, creando así menos orina. Entonces, si se suprime esta hormona, los riñones no van a retener tanta agua, lo que causa un mayor volumen de orina y pueden llevar a la deshidratación que ocurre con la ingesta de alcohol. La última estructura que quiero mencionar es la médula oblongada. Esta es parte de tu tronco encefálico y es un área que realmente no conviene suprimir mucho, ya que controla funciones vitales básicas como la respiración, frecuencia cardíaca, reflejo de vómito y reflejo nauseoso, que es importante para prevenir que te ahogues. Los efectos supresores peligrosos del alcohol en la médula obviamente van a ocurrir en niveles más altos de ingesta, pero esto es responsable de los casos fatales de sobredosis, o a veces referidos como envenenamiento por alcohol. Entonces, ¿por qué es tan perjudicial ingerir niveles más altos de alcohol? Podríamos decir que, en general, los síntomas que mencioné empeoran a niveles más altos de ingesta de alcohol, y en casos de sobredosis o envenenamiento pueden ser fatales. Pero quiero volver al hígado y a esta vía metabólica que discutimos y hablar sobre lo que pasa si ingiriéramos más y más alcohol. A medida que las células tienen que asumir y metabolizar más alcohol, de nuevo podríamos llegar a sobrecargar esta vía metabólica. Solo tenemos cierto número de células hepáticas, enzimas y cofactores, pero las células pueden activar otras vías a niveles más altos de ingesta de alcohol. Una de ellas se conoce como el sistema microsomal de oxidación de etanol, o VIA. Sé que es complicado, pero ocurre en el retículo endoplasmático liso de la célula hepática y utiliza una enzima llamada citocromo P450. Los nombres no son lo más importante, pero soy un nerd, así que tenía que mencionarlos. Pero presta atención a cómo esta vía crea más acetaldehído. Pero otro subproducto de esta vía es la especie reactiva de oxígeno. Quizás la reconozcas como un tipo de radical libre, pero estas especies reactivas de oxígeno pueden dañar componentes celulares, incluido el ADN, creando así otra sustancia que podría ser un problema grave. También existe otra vía para metabolizar el alcohol, y esto ocurre en unos organulos llamados peroxisomas. Estas utilizan peróxido de hidrógeno y otra enzima llamada catalasa, pero de nuevo, convierte ese alcohol en acetaldehído. Observa lo que hicimos aquí. El hígado recluta otras enzimas metabólicas cuando bebemos más y más alcohol. Sirve hasta cierto punto, pero seguimos obteniendo esta conversión a acetaldehído, que como ya sabemos es más tóxico que el propio alcohol. Por lo tanto, el siguiente paso en la vía se vuelve más importante. Digamos que estamos bebiendo gran cantidad de alcohol y producimos más acetaldehído del que podríamos reciclar ese NADH de vuelta a NAD, o hemos maximizado toda la enzima aldehído deshidrogenasa. Podemos ver cómo esto podría acumular acetaldehído en el hígado, dañando a las células hepáticas, explicando por qué la ingesta constante de suficiente alcohol podría conducir a enfermedades como la cirrosis e incluso aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Además, como un dato interesante, algunas personas tienen una predisposición para producir menos alcohol deshidrogenasa que otras. Por lo tanto, son propensas a acumular más acetaldehído con menores cantidades de consumo de alcohol. Entonces, ¿cuánto alcohol es seguro beber? Primero, seamos claros con una cosa. Todo lo que hablamos el día de hoy, más toda la ciencia, investigación y datos, solo muestra que el alcohol es tóxico para el cuerpo y no hay ninguna forma de evitar ese hecho. ¿Eso significa que nunca puedes beber alcohol? Tampoco exageremos. Como aprendimos, el cuerpo tiene mecanismos para limpiarse del alcohol, pero hay limitaciones, tal como lo discutimos. Pero en fin, ¿podemos establecer algunas pautas sobre las cantidades de alcohol que sean seguras? Pues seguramente no te sorprenderá que haya algunas diferencias en la comunidad médica, pero las guías dietéticas para los americanos de 2020 a 2025 aconsejan no más de 2 bebidas por día para hombres y 1 bebida por día para mujeres no embarazadas. Sin embargo, algunos expertos empiezan a cuestionar incluso esa cantidad.
Y si estás tratando de optimizar completamente tu salud, probablemente lo mejor es no más de 2 bebidas a la semana. Y obviamente está la opción de abstenerse completamente del consumo del alcohol, así tu cuerpo no tendría que lidiar con metabolizarlo. También ten en cuenta que las dosis seguras tienden a ser más bajas en mujeres que en los hombres, debido al tamaño corporal, tener proporcionalmente menos agua y más grasa que en hombres en promedio, y dato de color, las mujeres tienden a tener menos de esa enzima, la alcohol deshidrogenasa. Para algunas personas, ningún nivel de consumo de alcohol podría considerarse realmente seguro, como alguien que está embarazada, con un historial personal de trastorno por uso de alcohol, o ciertas enfermedades del hígado y el páncreas. El objetivo de este video no fue juzgar a nadie por el consumo de alcohol. El propósito era proporcionar información anatómica y fisiológica para que pudieras tomar tus propias decisiones sobre tu consumo de alcohol personal. Y esperamos que hayas encontrado esta información muy útil. Si te gusta aprender sobre esto, tal vez te interese saber lo que le hace la cafeína a tu cerebro. Si te interesa eso u otros temas de anatomía, seguramente podrás encontrarme en este video que seguramente está por aquí. Y por supuesto, gracias por apoyarnos en nuestro canal, déjanos saber qué te pareció en los comentarios y hasta la próxima.